Como paciente o empleado, ¿qué es lo más loco que ha visto o experimentado en un hospital? Estuve en el hospital por una infección en los huesos de mi pie. Tomo medicamentos para una enfermedad cardíaca y diabetes. La enfermera vino una noche para darme mis medicamentos. Ella me trae pastillas de aspecto extraño. Le pregunto cuáles son. Ella me cuenta 2 medicamentos de los que nunca había oído hablar. Le digo que quizá haya mezclado mi medicación con la de otra persona. Ella dice que no, que está segura, que tome las pastillas. Me niego. Pregunto por la jefa de enfermería del piso o por un médico. Entra la jefa de enfermería y le pregunto qué medicación se supone que debo recibir. Ella revisa mi expediente y confirma lo que se supone que debo tomar. Le pido que le pregunte a la enfermera original qué medicamento tiene en la mano. Las enfermeras salen de la habitación y una tercera enfermera regresa con las pastillas adecuadas. La enfermera jefe regresa y me dice que la enfermera original ya no será responsable de mi atención. Al día siguiente, la coordinadora de enfermería llega con una grabadora de audio digital y un bloc de notas para repasar todos los detalles de lo sucedido la noche anterior. Por lo que supe más tarde, este no fue el primer incidente en el que esta enfermera le dio los medicamentos equivocados. Se lo había hecho a un par de pacientes más y escuché que la habían suspendido en espera de una investigación. No sé qué pasó porque nadie volvió a contactarme después de eso. Yo era un paciente. Había un anciano en la cama a mi lado esperando ser trasladado a un asilo de ancianos. El personal de enfermería lo trató como si fuera un paciente difícil cuando, en realidad, era demasiado frágil para hacer las cosas por sí mismo. De todos modos, un día, la enfermera se negó a ayudarlo a ir al baño porque dijo que simplemente estaba siendo un vago. No pude evitarlo porque en ese momento yo estaba postrado en cama. Cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo. El enfermero simplemente lo arrojó sobre la cama. Llegó su familia y los oí preguntarle a la enfermera que se negó a ayudarlo. ¿Por qué su padre estaba tan atontado? La enfermera mintió diciendo que no había pasado nada y que él estaba bien. Llamé a la hija del hombre a mi cama y le conté toda la historia. No hace falta decir que la mierda se disparó. Mientras estaba en la sala de emergencias por un ataque de asma cuando era niño, 2 adolescentes fueron traídos en ambulancia. Habían estado inhalando pintura plateada. Al principio pensé que era gracioso porque parecían estúpidos con la pintura en la cara. Entonces mi mamá empezó a llorar mucho. El mayor de los 2 estaba muerto y el más joven gritaba, «No puedo creer que voy a morir una y otra vez». Todavía puedo escuchar su voz en mi cabeza 35 años después. Peor aún son los sollozos de sus padres cuando aparecieron un poco más tarde. Resultó que eran hermanos. Jodidamente horrible. Soy una enfermera. Tuvimos un hombre con antecedentes de hernias graves no tratadas que fue admitido porque una había crecido tanto que parecía como si tuviera una pelota de baloncesto debajo de la piel y necesitaba cirugía. Bueno, antes de que tuviéramos la oportunidad de llevarlo al quirófano estornudó y la piel estirada de su vientre se abrió como un globo de agua y sus intestinos se cayeron. Parecía como si se le hubiera caído un plato de espaguetis en el regazo. Colocamos una gasa húmeda sobre el área y lo llevamos escaleras abajo con bastante rapidez. Yo era empleado de la UCI. Un hombre había intentado matar a tiros a su esposa, que se estaba divorciando de él. Ella logró huir. Entonces bebió disolvente de hormigón para suicidarse. Esa sustancia reacciona con el agua y todos los medicamentos que pudimos darle eran a base de agua. Entonces, básicamente, no había nada que pudiéramos hacer excepto observarlo y monitorear la situación. Las quemaduras químicas fueron intensas y se podía ver todo el interior. No vivió la noche. Estaba en coma, por supuesto. Aún así, hubo agentes de policía haciendo guardia toda la noche y el tipo estaba esposado, aunque no es que fuera a ninguna parte. He visto cosas peores, pero eso fue bastante duro. Durante mi estancia como paciente, una vez fui testigo de un incidente bastante inusual en el hospital. Mientras esperaba en el vestíbulo, un perro de terapia acompañado por un pony de terapia en miniatura paseó, provocando alegría y risas inesperadas a todos. Fue un momento único y conmovedor que añadió un toque de positividad al ambiente hospitalario, haciendo la experiencia más memorable en medio de las rutinas médicas habituales. Solía ser un paciente frecuente, así que he visto algunas cosas.
Una mujer esquizofrénica en la sala durante varias semanas gritando sobre todo, incluso las enfermeras que intentaban obligarla a usar una toalla sanitaria, etc. Estaba caminando por la sala y vio el momento en que una mujer falleció rodeada de su familia, salieron de la habitación y entraron a la sala y fueron sacados poco después. Lo más desgarrador fue en emergencias. Un hombre arrastrando a su esposa inconsciente y entrando y saliendo que honestamente parecía que estaba falleciendo y la abofeteaba y todo para tratar de mantenerla despierta. Ver el horror y la pura angustia en su rostro está grabado en mi memoria. Tuve un paciente con autismo al que muchas otras enfermeras, médicos, fisioterapeutas y todos no podían entenderle cuando hablaban porque todos hablaban a su nivel cuando todo lo que él necesitaba era que alguien le hablara de una manera que él quisiera. Lo entendería. Tenía una infección desagradable en el dedo del pie y no debería haber soportado peso en ese pie, pero nadie pudo obligarlo a usar un andador o un bastón. Todo lo que hice fue hablar con él durante unos 10 minutos sobre las cosas que le gustaba hacer. Descubrí que era un gran fanático de World of Warcraft y lo jugó muy bien, estaba fanfarroneando, jaja. Así que solo mencioné que debería pensar en el andador como una pieza de equipo que encontró y que le dará más velocidad de movimiento mientras esté lesionado. Ni siquiera 30 minutos después lo veo caminando por el pasillo con el andador y moviéndose sin dolor. Todos en la pista se sorprendieron y me preguntaron qué pasó y cómo logré que lo usara. A veces hay que hablar un poco más con los pacientes para encontrar un poco de motivación para ellos. Mi cirujano literalmente me gritó justo después de que salí de la sala de recuperación, me operaron. Me dijo que desperdicié su tiempo y sus recursos, que no me pasa nada y mi favorito, realmente debes considerar consultar a un terapeuta sobre tu problema. Ahora tengo endometriosis confirmada y sospecha de adenomiosis. No tomó ninguna biopsia a pesar de que ese era el objetivo de mi laparoscopía, no miró detrás de mis órganos, que también es el objetivo, y quemó tejido sin analizarlo. Me di cuenta después de que solo programó mi cirugía para demostrar que yo también estaba equivocado. Me descartó por completo y seguí presionando. Finalmente estuvo de acuerdo, pero dijo, sé que no tienes endometriosis, mientras programaba la cita. Sí, lo he denunciado. Una noche en la UCI, tuvimos un código azul sobre una mujer. Hicimos absolutamente todo, pero ella no lo logró. Finalmente el médico se dio cuenta de que nuestros esfuerzos eran inútiles y paramos. Ella yacía en la cama. Todos estábamos empezando a recoger, organizar nuestros pensamientos y salir de su habitación para ver a los otros pacientes. Luego escuchamos un estornudo y un fuerte rachjo. Ella no estaba muerta después de todo. Su monitor cardíaco se puso en marcha de nuevo y todos volvimos corriendo. Ella sobrevivió. En la fiesta de Navidad del trabajo del mes siguiente, le presentamos a la doctora un pimentero y le dijimos que lo agregara al carrito de códigos, donde guardamos los suministros de emergencia, para que en el futuro, además de los medicamentos para RCP intravenosos, pudiera simplemente agite un poco de pimienta debajo de la nariz del paciente para hacerlo estornudar. Estuve en el hospital después de una operación de rodilla. Tenía una compañera de cuarto con enfermedad cardíaca. Antes de la cirugía, ella tenía unos 60 años. Cuando pasaba la noche allí, ella no dejaba de mirarme en toda la noche. Ella estuvo frente a mí durante horas hasta el punto de que no podía dormir y finalmente dormí a las 5 de la mañana. Luego, a la mañana siguiente, dijo que necesitaba decirme algo. Le pregunté qué era eso y me dijo que nunca confiara en nadie, ni siquiera en mi familia, porque su hermano la violó. Había un paciente en emergencia que claramente no estaba en su sano juicio y fue escoltado por 2 policías. Siguió gritando y causando disturbios, exigiendo ser atendido, pero el personal le decía que tendría que esperar. Se enojaba cada vez que decían eso y después de aproximadamente 1 hora de espera les pidió a los oficiales que fueran al baño. Lo acompañaron a un baño, uno entró para revisar el baño y luego salió y lo dejó entrar. Unos minutos más tarde, el hombre sale cojeando y comienza a gritar, ¿me verás ahora? Estaba agitando algo en el aire y me tomó un par de segundos registrar lo que estaba mirando por la sangre que goteaba por su mano diagonal brazo y por el frente de su bata y el tipo arrastrando las palabras y gritando. Resulta que fue al baño, se cortó el pene y salió agitándolo para exigir ser visto por alguien. Todos saltaron para ayudar al tipo, obviamente lo tenían en una camilla y lo llevaron corriendo por este pasillo en cuestión de minutos. Nunca lo olvidé.
Fue la primera vez en mi vida que pensé, esta es la verdadera definición de locura. Un hombre en la sala de espera de urgencias, sentado allí, con una flecha saliendo de ambos lados de su cabeza. Pensé que era un accesorio de Halloween. No lo fue. Escuchar a los neurocirujanos observar los escáneres cerebrales del hombre y tratar de descubrir cómo diablos iban a extirparlos fue fascinante y un poco divertido. Nunca habían visto esto antes y estaban algo incrédulos. En caso de que se lo pregunte, se lo quitaron en el quirófano y el hombre salió del hospital unos días después. Bueno, cuando estaba en la escuela secundaria solía ser voluntario en urgencias para conseguir horas. Mi primer día allí, un paciente tenía un código azul y una de las enfermeras me pidió que trajera algunas cosas y se le permitió observar desde una pequeña distancia mientras intentaban reanimarlo. Desafortunadamente, falleció y recuerdo más tarde ese día que la enfermera me hizo acompañarla mientras movíamos su cuerpo a una habitación diferente y lo casual que ella se mostró como si fuera otro día. Ella seguía llamándolo, señor Jones, y se mostró muy formal y educado antes de abandonar su cama en esta única habitación. Pasa un año y me toca el turno. En mi último día estaba entrenando a un nuevo voluntario y descubrí que compartíamos exactamente el mismo cumpleaños y año. Durante este día, tuvimos un paciente en exactamente la misma habitación que mi primer día con un código azul y ahora era yo quien le decía a este nuevo chico que ayudarme a conseguir y que ver. Entonces yo sin saberlo fue necesario que este tipo me ayudara a trasladar al paciente fallecido y estaba haciendo las mismas cosas que hizo la enfermera mi primer día. No sé si esto es lo suficientemente extraño para esta publicación, pero siempre pienso en la ridícula coincidencia que tuvo que ser para que sucediera. Esto ha sido todo por hoy, gente, muchas gracias por ver el vídeo.